Los escándalos de abusos sexuales de la Iglesia Católica han incidido directamente en la confianza de las personas en esta institución. Así lo reflejó la encuesta Católicos en Chile, más desconfianza, menor práctica, de la Universidad Diego Portales. El sondeo evidenció una caída de 10 puntos en la asistencia frecuente a misa desde el año 2009. Queremos analizar estos datos y para eso está con nosotros el director del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales de la UDP, de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes. Claudio, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias. Claudio, lo primero, ¿cómo hacen ustedes el vínculo en esta caída en la confianza social de la Iglesia y los casos de abuso sexual? Bueno, claramente cuando uno ve las estadísticas lo que ve es que la confianza social dramáticamente cayó 18 puntos desde el año 2010 al 2011, y en el 2011 teníamos una evidencia clara respecto del tema Caradima, o sea, había en la exposición pública del debate sobre el tema de los abusos sexuales y por lo tanto se veía reflejado. Ahora, lo que nos preguntábamos en este trabajo es, bueno, pero la baja en la confianza tiene un impacto en, por ejemplo, en autoidentificarse como católico, en asistir a misa, y ese es el vínculo que quisimos hacer, y lo que encontramos es que las curvas van muy de la mano. Hablamos por parte entonces, porque entiendo, por ejemplo, que la autoidentificación con la religión católica de los encuestados observa una caída de 7 puntos entre 2010 y 2011. Así es. O sea, mira, en primer lugar, cuando en todas las encuestas se le pregunta no solo si usted confía en la institución, en distintas instituciones, la Iglesia Católica, sino que también cómo se identifica usted, católico, evangélico, etcétera, etcétera. Y en Chile la tendencia es de un 65 a un 68% en los últimos 3 años. Bueno, viene el caso Caradima y baja 7 puntos hasta el 61% en el 2011, y este año remontó a 64 puntos, que es una diferencia casi poco significativa desde el punto de vista estadístico. O sea, Claudio, uno podría inferir que el caso Caradima definitivamente genera un cisma en la Iglesia Católica chilena. Sí. Puntualmente el caso Caradima, digo. Genera un cisma en la Iglesia y genera un cisma en el clima de opinión pública respecto de la Iglesia. La gente no solo desconfía más de la Iglesia, 18 puntos más abajo, o sea, es muy fuerte la caída, estamos hablando de un 24-28%, sino que también los católicos comienzan a identificarse menos con la Iglesia Católica. Cuando tú te preguntas qué religión tiene, ya no se identifican tanto con la Iglesia Católica, y segundo, están practicando menos la religión católica en particular. Y en esa práctica ustedes observan, por ejemplo, qué pasa con la asistencia a misa. Ustedes dicen que el pic se obtuvo en el 2009, pareciera ser que el 2009 es hasta el minuto, digamos, donde la Iglesia está en mejor pie, y luego 2010, tal como tú dices, con el caso Caradima, se comienza a decaer, ¿no? Así es. Mira, esta es una pregunta compleja en términos de que nosotros preguntamos por distintos grados. Usted asiste nunca, casi nunca, 3 veces al año, más de 2 veces al mes, y acá definimos como frecuente una división bastante amplia, aquel que va más de 2 veces al mes a algún servicio religioso católico en particular. Aquí segmentamos, sacamos de la muestra los evangélicos o otras religiones y solo dejamos a los católicos, son el 61%. De ellos, en el 2009 había un 26% de asistencia, en general más de 2 veces, o sea, eso ya es bastante regular, y después de eso cae un 17% y sigue cayendo hasta un 16.9%, 17%, y no se ha remontado, es decir, la práctica de la religión no se remonta después del 2009. No, de hecho va en bajada, o sea, lo que tú señalabas, 17,9 en 2011, luego de haber tenido el pique, como ustedes han dicho, el 2009 en 26,9%, sí, y en 2012 16,9%. Claro. Ahora hay diferencias bastante marcadas, y eso yo creo que es lo más interesante de esta situación. Primero, obviamente por edad. Los jóvenes no están practicando la religión. Solo el 4,7% asiste a misa versus el 30,7% entre los mayores de 61 años. O sea, claramente la Iglesia, cuando tú vas a misa, por ejemplo, no sé si tú vas, pero si la gente va a misa, ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar adultos mayores, mujeres más que hombres, 20 versus un 12% entre mujeres de la región metropolitana y políticamente de centro, y finalmente de nivel socioeconómico más alto, bajo. Perdón, pero ¿centro hacia la derecha o centro? Gente fundamentalmente, digo. Eso es interesante, gente que se identifica con el centro político
dicen concurrir a misa en un 26% versus de la derecha un 15,9%. Es decir, la Iglesia hoy día está principalmente atrayendo gente de posiciones políticas de autoidentificados con el centro político, mujeres de clase media y media alta y gente adulta mayor. Ahora, Claudio, respecto de esta baja práctica de los católicos, respecto de esta baja de confianza, ¿tú dirías que a partir de las conclusiones que ustedes obtienen y también en un análisis quizás un poco más político, la Iglesia Católica está en una situación crítica, dirías tú, hoy día? Yo creo que sí, yo creo que, esto se conjuga con este debate que hemos tenido en el último tiempo sobre la crisis de las instituciones. No es solo la crisis respecto de una institución estatal, no es solo respecto de los partidos políticos, sino que también se incluye la televisión y la Iglesia Católica. Son instituciones que tenían alta confianza y que han bajado, pero en particular la Iglesia Católica es la que más ha caído en los últimos 2 años, y eso yo creo que es preocupante, porque si no tenemos instituciones sólidas que la gente respeta, la Iglesia Católica es muy importante en otros países porque genera capital social, genera comunidad, y eso es un elemento que se está perdiendo particularmente en sectores populares, que son los que menos están confiando en la Iglesia Católica hoy día. Eso es muy importante, y en ese sentido, fíjate, y es también relevante este documento de la Conferencia Episcopal dado a conocer hace algunos días, donde se hace el énfasis en este modelo de desarrollo económico que la Iglesia califica de inmoral. ¿Pierde fuerza entonces la Iglesia en ese deber fundamental que es su opción por los más pobres? Es que cuando la gente ya desconfía de las instituciones, y cuando tenemos caso tras caso, o sea, esta semana escuchamos a un obispo por primera vez que a un obispo involucrado en casos de abuso sexual, un obispo que además era muy importante en la religiosidad popular en la primera región, o sea, era muy relevante en la Tirana, en esa expresión popular. Claro. Él era muy importante, y por eso yo creo que la gente está en estado de shock en esa situación. Creo que el rol histórico de que la Iglesia ha cumplido respecto de el vínculo social con comunidades de base que viene de los años 60, creo que eso es lo que se está perdiendo, y eso es lo que se está manifestando en la encuesta. ¿Y qué le queda a la Iglesia entonces, dirías tú? ¿Qué le queda a máxima jerarquía? Yo creo que tienen que hacer cambios profundos. O sea, yo no soy católico practicante, vengo de una tradición, de hecho estudié en colegio católico, o sea, fui hasta Monaguillo. Sin embargo, yo creo que acá hay una reflexión muy profunda de la Iglesia Católica, porque yo creo que yo he conversado con algunos sacerdotes y me dicen, no, si ya se está recuperando la confianza, etcétera. Lo que muestran los datos es que no se está recuperando, que la gente está practicando menos, que se está distanciando de la Iglesia Católica, y yo creo que eso para un país tradicionalmente vinculado a la religión genera un problema. Y como también hablábamos, es decir, si se estaba recuperando o se había comenzado el proceso de recuperación, hablemos del último mes o de los últimos meses, aparece este caso nuevo que además empaña algo tan importante como fue el documento de la Conferencia Episcopal. Así es, y yo lo vinculé también con las últimas declaraciones del arzobispo de Sali, cuando dice las responsabilidades son individuales y no institucionales. Yo creo que ahí está cometiendo otro error. Está pasando lo mismo que pasó en Boston, cuando la Iglesia actuó a la defensiva y terminó responsabilizándose civilmente por estas situaciones, reconociendo institucionalmente errores que había cometido, y yo creo que eso también es parte del debate público que debería existir en los colegios, en las instituciones eclesiásticas, etcétera. ¿Cuál es la responsabilidad pública de las autoridades respecto de qué se hizo para evitar este tipo de situaciones? Muy bien, Claudio Fuentes, te agradecemos el que nos hayas acompañado esta tarde. Ok, muchas gracias.